Aquí estamos de nuevo con ustedes para conocer y además informar, amplificar la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis además de editorial de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas porque, por supuesto, este mensaje lanzado ayer en casi todo el mundo, y digo casi todo el mundo porque no ocurrió así, exigen vivir sin miedo. Las mujeres, marchas en todo el país. En la Ciudad de México acuden 75,000 y colman el Zócalo, la plaza principal central de la capital mexicana. Lo destaca el diario Milenio de México a propósito del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el día de ayer. ¿Qué dice además la información? Mujeres de la Cuarta Transformación arropan al presidente. Sheinbaum sostiene que la violencia no es feminista. En NL vandalizan puertas y ventanas del Palacio de Gobierno. Se destaca aquí la portada y se puede apreciar efectivamente la cantidad de personas, principalmente mujeres, que asistieron el día de ayer al Zócalo de la Ciudad de México. También en otras partes del mundo, aquí, por ejemplo, en Chile, 8 marchas, homenajes y gestos por todo Chile. Se destaca ahí la fotografía vertical. Y por otro lado, más información a propósito de lo que ya significa en pocos días más la asunción al poder de Gabriel Boric. Fijan topes de sueldo a asesores y amplían las restricciones para contratar a parientes, lo que no ocurre, por ejemplo, en otros países, como en el caso ecuatoriano, donde, por ejemplo, un ministro de Comercio Exterior tiene a su padre como embajador en Moscú, por ejemplo, para mencionar a uno nada más. Hay más, pero bueno, ojalá esta medida en Chile se aplique a cabalidad para que sirva de ejemplo a otros países. Pasamos al Ciudadano, esto es en Rosario, Argentina, también la marcha La Calle es Nuestra. Leamos a continuación lo que se me destaca aquí. En todo el país, es decir, en Argentina, la ola feminista volvió a la calle tras lo peor de la pandemia, con las reivindicaciones de siempre y otras de coyuntura. Repudio a la violación grupal en un barrio porteño, clamor de justicia por los femicidios, pedido de emergencia por violencia de género, reclamo de mayor igualdad laboral y un recordatorio además. La deuda es con nosotras, así exactamente se escribe. En la nueva jornada del paro de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, identidades no binarias, bisexuales, indígenas, originarias, afros, infancias y personas con discapacidad en Rosario, la marcha fue multitudinaria, unió Plaza San Martín con el monumento, donde hubo un festival y se leyó el documento consensuado. Igual en Buenos Aires, lo que vimos y apreciamos en las informaciones que ayer se difundieron en diversos canales de comunicación, también fue impresionante la marcha de las mujeres en Argentina. Qué bien que se lo destaque ahora en el Ciudadano de la región de Rosario. Y aquí, el diario El Universo del Ecuador, cero información gráfica de lo que significó el día de ayer la marcha de las mujeres, que además, cuando ya se acercaba la marcha al Palacio de Carondelet, donde se encuentra la sede presidencial del señor Guillermo Lasso Mendoza, la policía reprimió. Veremos más adelante imágenes de la represión policial contra las mujeres, cuando en la mañana el señor Guillermo Lasso con dos periodistas alababa el Día de la Mujer, decía que la respetaba, etcétera, etcétera. Pero aquí, nada, ni una sola fotografía, a diferencia de lo que vimos en otros periódicos. ¿Qué tiene? La necesidad de la deuda se reducirá por más ingresos del petróleo. Claro, para la información oficial que les corresponde. Y bueno, el río Quimingua se volvió a desbordar. Las fuertes lluvias provocaron el aumento del caudal en ese río y una nueva inundación en la parroquia Pucayacu, en la provincia central de la Sierra Central Ecuatoriana de Cotopaxi. Y miren la información. Hubo conversatorio, marcha y festival por el Día de la Mujer. Se habló sobre la integración de las mujeres en distintos ámbitos y las barreras que enfrentan en la sociedad. Y claro, como ya se ha convertido en el diario oficial, aquí lo que dice es lo que menciona el señor Guillermo Lasso. ¿Y qué nos preocupa lo que dice el señor Guillermo Lasso? Nada, porque no hay noticia en lo que dice el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, que el día de ayer sus dos ministras, mujeres, la una de gobierno y la de derechos humanos, tienen amplia responsabilidad en la represión contra las mujeres en la marcha del día de ayer. Pasemos mejor. Últimas noticias, Diario de Caracas, este día miércoles 9 de marzo, reactivación del diálogo recibe apoyo de la oposición a propósito de los encuentros que el propio presidente Nicolás Maduro oficializó el día lunes
cuando informó a la nación y al mundo de los encuentros con una delegación de Estados Unidos. ¿Qué dice la noticia principal? El planteamiento del presidente Nicolás Maduro fue saludado por diferentes sectores. Primero Justicia dijo en un comunicado que el partido sigue comprometido, así se llama el partido, Primero Justicia, por si acaso. Dijo en un comunicado que el partido sigue comprometido con la negociación como mecanismo de solución de los problemas de los venezolanos. El MAS, otro movimiento, dijo que el diálogo es justo y necesario para lograr la reconciliación. Y además, la información que ya se divulgó mundialmente, liberados 2 ejecutivos estadounidenses de Citgo. Esto es lo que llamó la atención al mundo entero. Veremos más adelante las reacciones, por supuesto, a propósito de esto. En cambio, el titular da cuenta de algo interesante. A Colombia la dejaron colgando de la brocha. Este es un modo de referirse, un símil o una metáfora para entender lo que significa la postura de Colombia. Así lo dijo Francisco Santos, ex embajador colombiano en Washington, al referirse a los contactos entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Y qué dijo el señor Iván Duque? Estados Unidos debe reflexionar. Es que en realidad el chiste causa risa que el señor Iván Duque ahora le pida a Estados Unidos reflexionar. Más bien, ¿por qué no reflexiona usted sobre lo que ha sido su insensata postura política internacional con respecto a Venezuela? Así que, bien dicho el titular, bien dicho por el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, a Colombia la dejaron colgando de la brocha. Una de las cosas que se insistirá siempre, al final, la razón, la realidad, dará cuenta a quienes inventaron una realidad. Se inventaron un presidente, se inventaron embajadores, se inventaron gobiernos en el exilio para robarse la plata, por supuesto, pero al final, ¿dónde están? ¿Dónde estará el señor Juan Guaidó, que supuestamente es el presidente que reconoce Iván Duque, reconocía el señor Sebastián Piñera, que bueno, ya se va también, y también lo reconoce el señor Guillermo Lasso, que incluso lo llevó a su casa en la playa? No nos olvidemos de aquellos pasajes bochornosos de llevar a un ciudadano común, corriente, bueno, era diputado, ya digamos que era diputado, lo llevó a su casa, pero ¿en calidad de qué? De supuesto presidente de Venezuela. Ahí tiene. Otra imagen importante, esto en cambio es en España. Este es del Correo Español de la comunidad vasca, si no me equivoco, estoy equivocado, sí, del pueblo vasco. Clamor por la igualdad en Día Internacional de la Mujer. Decenas de miles de personas toman el centro de Bilbao, sí, efectivamente, para reivindicar los derechos de la mujer y la lucha feminista. Miren esa portada, a diferencia del Universo, que lo que muestra es un río desbordado. Así es como entienden el Día de las Mujeres. Por eso incluso les invitamos a que, si no vieron el programa de ayer con Pamela Aguirre, asambleísta de la Revolución Ciudadana en Clave Política, lo vean, porque efectivamente también los medios tienen harta responsabilidad en la violencia política contra las mujeres. Ojalá tengamos un resumen de ello en la segunda parte. Pasamos a los portales informativos. Empezamos por Telesur. Entra en vigencia una nueva tregua humanitaria en Ucrania para la evacuación de los civiles. La viceprimera ministra de Ucrania confirmó un alto al fuego de 12 horas para habilitar los corredores humanitarios. Ojalá se cumpla a cabalidad y no cambien de postura como hicieron en los días pasados. En el costado derecho, eso sí, aquí sí tienen información, policía reprime marcha feminista por el 8M en Ecuador. Si usted no lo lee en los periódicos del Ecuador, pues aquí tiene Telesur también para informarse de esta situación. Policía ecuatoriana reprime la marcha feminista por el 8M. ¿Quién manda a la policía? La ministra de Gobierno, una mujer. ¿Quién es el jefe de gobierno? El señor Guillermo Lasso, por si acaso. Así que la policía, por su propia cuenta, quizás no lo habría hecho. ¿Qué querían además? Impedir que llegaran hasta Carandoleda a expresar su postura con respecto a la agenda, las demandas feministas de este momento. Y además, en Perú, congresistas de ese país piden de nuevo cesar al presidente Pedro Castillo. A veces ya parece que aburren con esto porque se ocupan solo de esto, como que Perú no tuviera otros problemas más de fondo sobre este tema. Es decir, los congresistas ocúpense de las necesidades de la gente y no de sacar al presidente legítimo de ese país. Les guste o no les guste, es el presidente legítimo, cumpla con su mandato. Ustedes también deberían, si es que están en este plan, irse como ocurre en Ecuador cuando se trata de aplicar la muerte cruzada.
Pasamos a otros portales informativos. France 24 en directo. La ONU reportó 474 víctimas mortales civiles en Ucrania desde el inicio del conflicto. Lo que habría que preguntar es cuántas de esas víctimas son responsabilidad directa del gobierno de Ucrania, que utilizó como escudos humanos a los civiles en ese país. Por acá, más información a propósito del tema: el precio del petróleo con registros históricos por temor de un veto a Rusia, es decir, para que no pueda exportar su petróleo. Incluso llegó a superar la barrera de los $140 el día de ayer en la mañana, después bajó por 136 y se ubicó alrededor de 130, si no me equivoco, me corregirán, el precio del petróleo. En cambio, Ucrania rechaza los corredores humanitarios rusos, termina tercera ronda de diálogos, que creo que están un poquito atrasados los señores de France 24, porque eso fue el día lunes o ayer en la madrugada de América Latina. Pasamos a la agencia EFE, que de paso llena su portal con información solo de Estados Unidos. La agencia española EFE parece que sería la vocera oficial del gobierno de Biden. Si ustedes pueden apreciar, 1, 2, 3, 4, 5 informaciones de Estados Unidos nada más, y unas reiteradas. Por ejemplo, Estados Unidos asegura que no ha cambiado su política con Venezuela. La Casa Blanca pide a las petroleras de Estados Unidos que extraigan más crudo. Estados Unidos no ve sostenible la propuesta polaca de transferirle aviones de combate. Biden admite que defender la democracia va a suponer altos costos a los ciudadanos. Y el titular principal: Estados Unidos veta la importación del crudo, el gas y el carbón de Rusia por la invasión de Ucrania. No pasa más nada en el resto del mundo. No hay al menos la versión rusa o ucraniana de estos conflictos. Pues la agencia EFE se queda colgada, en este caso no de la brocha, se queda colgada de la agenda informativa solo de Estados Unidos. Ahí lo tienen, efectivamente, por supuesto. Y en la parte superior, algo que no está destacado en otros medios, pero sí es importante: el gobierno de Castillo logra la confianza del Congreso en medio de una nueva petición de destitución. Este procedimiento ocurrió el día de ayer, lo informamos a través de nuestros espacios informativos de Telesur, y usted tiene la información. Pero vean la apreciación editorial nuestra, desde nuestro lado. La agencia EFE, la vocera principal del señor Joe Biden o de su gobierno. Y vamos cerrando con RT. Aquí sí hay información diversa, plural, amplia. La viceprimera ministra de Ucrania confirma la apertura de nuevos corredores humanitarios en el país. Tienen información minuto a minuto de lo que es ya el día 14 del conflicto, de la operación especial militar de Rusia, en Ucrania. Uno está acostumbrado a decir Estados Unidos porque como interviene en todas partes, inmediatamente uno relaciona Estados Unidos con invasión y demás, efectivamente. Y bueno, acá esta información que la destaca RT: las 5 claves del reformateo inmediato de la agenda de diálogo en Venezuela y lo que podría pasar con Estados Unidos. Un enfoque que vale la pena tenerlo presente para entender además lo que ocurre en las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Y cerramos con la agencia AP, Associated Press de Estados Unidos. Rusia presiona a ciudades ucranianas, siguen los combates. La Casa Blanca: Venezuela deja libres a 2 estadounidenses. Así ponen, Casa Blanca, 2 puntos. Venezuela deja libres a 2 estadounidenses. Cuando la información nació en Caracas, pero la firman desde Washington. Y aquí dice lo último: Rusia dice que frustró ataque ucraniano en Donbass, los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que ha frustrado un complot a gran escala para atacar las regiones controladas por separatistas en el este de Ucrania. Y además, lo que circuló ayer, que no ve ningún medio de comunicación en este resumen que hacemos, es que efectivamente se comprobó que había intenciones de una guerra biológica, de armas biológicas que estarían por utilizar en Ucrania contra los soldados rusos. Llegamos ahí en esta primera parte, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.